mundo donde las apariencias reinan y la imagen es el trono que define el poder, la reciente aparición de Jorge Javier Vázquez en el plató de Viernes no fue simplemente una entrevista, sino un cataclismo mediático, una implosión que ha resonado en cada rincón de España y más allá. Lo que estaba destinado a ser un resurgir glorioso, una nueva era para el antaño coloso de la televisión, se ha transformado en la crónica de un fracaso histórico, un testimonio desgarrador del inexorable declive de una figura que creyó estar por encima de todo juicio. El silencio que siguió a sus primeras palabras, el aliento contenido de una audiencia que esperaba ver a su antiguo ídolo redimido, se rompió con un aluvión de críticas feroces, un eco ensordecedor que se propagó como un incendio incontrolable a través de las redes sociales. Lo que se presentó como una transformación, una búsqueda de la eterna juventud, se reveló ante los ojos del público como una herida abierta, una desfiguración tan drástica que pocos pudieron ignorar. La era de la perfección televisiva, para él, parecía haber llegado a su fin de la manera más cruel y pública posible. Nos encontramos ante el ineludible veredicto de la cámara, ese ojo implacable que no perdona ni miente. La gente, con un instinto casi tribal, clamó su decepción, su asombro, su incredulidad ante un rostro que, lejos de mejorar, parecía haber sido objeto de un experimento fallido. Los comentarios se multiplicaron, cada uno más incisivo que el anterior, y la comparación más recurrente, esa que caló hondo en el imaginario colectivo, fue la de un muñeco de ventrílocuo, una marioneta de carne y hueso, despojada de su esencia, de su humanidad. En Tus 50 favoritos nos dedicamos a desvelar estas verdades ocultas, a explorar los claroscuros de las vidas que, a primera vista, parecen perfectas. Si te apasionan estas historias, te invito a suscribirte ahora mismo, a unirte a nuestra comunidad de buscadores de la verdad, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo la crónica de un declive, es la disección de un alma en la encrucijada, un relato que nos hará cuestionar los verdaderos costos de la fama y la vanidad. Cada vídeo es un viaje a lo más profundo de la psique humana y las tragedias que se esconden tras el brillo superficial de la televisión. Pero antes de seguir desgranando este abismo de vanidad y desesperación, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañas en esta inmersión en la verdad? Tu perspectiva es vital para comprender la magnitud de este drama, para sentir la resonancia de estas historias en cada vida que nos mira. Queremos conocer tu voz, porque en la diversidad de opiniones reside la verdadera riqueza de la reflexión, la capacidad de ver más allá de lo obvio. Aquella noche, mientras Jorge Javier hablaba, la imagen era un golpe. Las redes sociales, implacables, se plagaron de memes y comentarios hirientes, sentenciando sin piedad que el ansiado rejuvenecimiento había culminado en un destrozo. Es fuerte, ciertamente, cuando en los primeros planos, lejos de cualquier mejora, lo que el ojo detecta es una acentuación de las imperfecciones, una nueva y extraña rigidez que antes no existía. ¿Cómo es posible que él, el protagonista de esta tragedia plástica, se viera a sí mismo maravillosamente bien? La respuesta quizá yace en la manipulación no solo de su rostro, sino también de su percepción, de su propia vista, enceguecida por un espejo distorsionado. 1 hora y más dedicó a explicar el calvario de su operación, el minucioso inventario de cada intervención, párpados rejuvenecidos, el cuello tirante, los labios, la erradicación implacable de cada arruga. Un full face, como lo llama la medicina estética, una demolición y reconstrucción completa del rostro, que prometía una nueva vida, una nueva identidad visual. Pero la crítica más punzante, la que resonó con mayor fuerza, no fue solo el resultado visual, sino la insólita extensión de la entrevista. Durante más de 2 horas, el presentador se sumergió en los detalles de su quirófano, el postoperatorio, las reacciones de su madre y su hermana, quienes, en un giro dramático, habían pasado por el tormento del cáncer en los meses previos. ¿Era este el contenido que esperaban los televidentes? ¿Un soliloquio sobre bisturíes y cicatrices, eclipsando dramas de la vida real que tocan la fibra más íntima de la existencia? Isabel Pantoja, con la fría distancia de quien observa un espectáculo ajeno, no tardó en sentenciarlo, expresando una pena sincera por el abismo en que Jorge Javier había caído.
Sin embargo, en un giro irónico que no pasó desapercibido, el público se preguntó si la verdadera lástima no residía en alcanzar los 55 años sin la capacidad de aceptarse, ni personal, ni mediática, ni públicamente. La hipocresía flotaba en el aire, densa y palpable, como la niebla en un día de otoño. Él mismo, Jorge Javier, había confesado sentirse francamente mal, llegando a admitir la vergüenza que le producía mirarse en el espejo antes de la intervención, un abismo de inseguridades que lo empujó a buscar una salida desesperada, una tabla de salvación en las manos de la cirugía. A esto se sumaron los graves problemas derivados de la operación, un calvario de complicaciones que transformaron la esperanza en angustia. Lo que comenzó como un simple deseo de retocar el cuello se transformó en la recomendación de un rejuvenecimiento facial completo, un camino sin retorno. La cara que se le ha quedado, según la Vox Populi, invitaba a la reflexión. ¿No habría sido mejor permanecer como estaba antes? La aceptación del paso del tiempo, el orgullo de cada arruga que narra una vida vivida con dignidad, parece un concepto ajeno en un mundo obsesionado con la eterna juventud. Jorge Javier, en su propio relato, describió cómo al ver imágenes suyas de años atrás o incluso las recién operadas, se veía desfigurado por completo, transformado en un hombre elefante, un monstruo de su propia creación. Los problemas no se hicieron esperar, la tensión arterial se disparó, obligando a un regreso al quirófano de urgencia para drenar el líquido acumulado, una complicación que no solo prolongó el dolor, sino que lo puso en jaque, especialmente considerando su historial médico, con el ictus que sufrió en el año 2019. Aquel sueño de perfección se tornó en una pesadilla de desastre médico, una encrucijada donde la vanidad casi le cuesta un precio mucho más alto que el de su imagen. La entrevista, larga y tediosa para muchos, se centró en una narrativa casi patológica de su proceso quirúrgico. 3 horas de programa para desgranar cada sutura, cada retoque, en lugar de abordar los temas candentes que la audiencia esperaba. Es lamentable malgastar un espacio tan valioso en el prime time del viernes para un soliloquio sobre agujas y anestesia, cuando el mundo de la crónica social bullía con asuntos de mayor trascendencia. La gente buscaba respuestas, no un informe médico detallado. Las comparaciones no se hicieron esperar, y su rostro fue descrito como una mezcla inverosímil entre José Manuel Parada, este es la Reinholds y Juan el Golosina, una tríada de iconos que, si bien son parte de la cultura popular, no auguraban precisamente un éxito estético. El desatino fue tal que, en un acto de desesperación inaudita, el propio Jorge Javier llegó a animar a la audiencia a no cambiar a Antena 3, donde se retransmitían refritos de La Voz. Esto no era sino una confesión tácita de la magnitud de su fracaso, un grito de auxilio desde el naufragio de su propia popularidad. Su trayectoria reciente, marcada por el hundimiento de Gran Hermano y la percepción general de que ya no triunfa en ningún formato que presente o protagonice, añade capas de amargura a esta historia. No se habló de audiencias, no se abordó el final de Sálvame, ese programa que fue su buque insignia y que terminó de forma abrupta. Telecinco, al parecer, está perdiendo oportunidades de oro al no permitir que sus presentadores aborden el final de una era, de un imperio televisivo, desde una perspectiva realista y crítica. La verdad, una vez más, quedó silenciada. La audiencia, con avidez, esperaba que se pronunciara sobre la sentencia de sus antiguos jefes, Óscar Cornejo y Adrián Madrid, o sobre su controvertida implicación en la docuserie de Rocío Carrasco, un tema espinoso que lo ha puesto en el ojo del huracán judicial y mediático. Sin embargo, la entrevista se desvió, se perdió en los laberintos de su propia epidermis, dejando un sabor amargo, una sensación de promesa incumplida, de un fallo estrepitoso a los televidentes que fielmente lo han seguido durante tantos años. La oportunidad de rendir cuentas se desvaneció entre el relato de su reconstrucción facial. El abrazo forzado con Lidia Lozano, el buen rollo impostado que intentaron vender, contrastaba con la realidad de una falta de comunicación que él mismo ha constatado, no solo con sus excompañeros, sino con muchos personajes de la prensa rosa. Isa Pantoja, por ejemplo, cuya boda Jorge Javier apadrinó, ha confirmado que no existe ninguna relación con él. Este hecho,
tan simple y tan revelador, pinta un retrato de la superficialidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, donde los lazos se tejen y se deshacen al compás del interés mediático. La explicación que dio sobre su rol de padrino en la boda de Isa Pantoja fue descorazonadora. Asistió simple y llanamente, porque creo que a esa niña le han dicho demasiadas veces que no. Isa, según él, solo lo quería para una portada, para destrozar a su madre y llenarse los bolsillos, una verdad cruda que confirma la naturaleza transaccional de muchas de estas alianzas. Se enteró de su papel como padrino por un mensaje de WhatsApp de un amigo mientras estaba de vacaciones en Creta, una anécdota que revela el nivel de desconexión y la farsa que envuelve a muchas de las historias que se venden como verdaderas en televisión. Este entramado de mentiras y superficialidades, donde la familia feliz que se vende en portada es una farsa absoluta, se ha desmoronado ante los ojos del público. Jorge Javier, que en pantalla parecía compartir lazos inquebrantables, confesó una distancia abismal, un vacío emocional que resonaba con la soledad que muchos perciben en estas vidas supuestamente envidiables. Las redes sociales, una vez más, se convirtieron en el espejo de la indignación colectiva, rechazando no solo la entrevista, sino la imagen postoperatoria del presentador. Los cirujanos, como Ángel López, que afirman que su cara ha mejorado, simplemente cumplen su cometido, viven de ello. Pero el resto, aquellos que por compromiso o por falsa cortesía le dicen lo mismo, deberían pasar por el confesionario, según la crítica popular. La cara de muñeco ventrílocuo superó incluso las comparaciones con la Patiño, elevando la desfiguración a un nivel completamente nuevo, un antes y un después en la historia de la televisión y la cirugía estética mediática. Quizás, en el fondo, estas figuras del espectáculo llevan vidas tan vacías que necesitan desesperadamente operarse el rostro para sentirse mejor con su físico, una compensación externa para una podredumbre interior. ¿Cuánto debe pesar la deuda moral y ética de alguien que durante tantos años ha presentado programas como Sálvame o Deluxe, destrozando reputaciones, para que ahora, a sus 55 años, su máxima aspiración sea tener un rostro medio qué? La tragedia de un hombre que se aferra a la superficie cuando su esencia se desvanece es profunda y conmovedora. Sentado en un programa que ya ni siquiera tiene que ver con la prensa del corazón, el género que supuestamente le apasionaba, Jorge Javier se aferra a la televisión, quizás porque es el único programa que en Mediaset España le permite un espacio. Su fracaso en Gran Hermano ha sido un mazazo, y el temor de que, al finalizar su contrato de larga duración, deba reconducir su trayectoria profesional se cierne sobre él como una espada de Damocles. El final de una era, el ocaso de un coloso, se escribe con la tinta amarga del fracaso y la soledad. Las valoraciones generales de los espectadores no han sido positivas. La audiencia esperaba un análisis, una confesión, una respuesta sobre los temas pendientes que lo persiguen, pero recibió un monólogo sobre bisturíes y cicatrices. Fue, en definitiva, un fail extremo, una muestra de un presentador sobrepasado por el fracaso que arrastra, y por una situación personal que, a juzgar por sus relatos, no parece brindarle la alegría que busca con desesperación. La última hora de Jorge Javier Vázquez es la de un hombre en la encrucijada, buscando su lugar en un mundo que parece haberle dado la espalda. Abramos el debate y nos vemos en los próximos vídeos de Tus 50 favoritos, donde seguiremos explorando las verdades que se esconden tras el telón de la fama. La imagen de Jorge Javier Vázquez, ese rostro recién esculpido por el bisturí, pero desfigurado por la crítica, se ha convertido en el doloroso epílogo de una era. Aquel plató de Viernes, que debía ser su resurgir triunfal, fue en realidad el mausoleo de su reputación, el lugar donde el público asistió al espectáculo de un hombre que, en su desesperada búsqueda de la juventud eterna, perdió la dignidad que el tiempo otorga. Este es el relato de cómo un imperio, antaño inexpugnable, comienza a desmoronarse bajo el peso de sus propias contradicciones, revelando verdades amargas que se habían mantenido ocultas tras el brillo de los focos. Tras el estruendo de la fallida entrevista y el desgarro público de su nueva imagen, los ecos del fracaso resonaron mucho más allá de las fronteras de la cirugía. La sombra del declive de su imperio televisivo, que ya se cernía desde hacía tiempo, se hizo ahora palpable, casi tangible.
Su fallido intento con Gran Hermano ya había sido un presagio, una advertencia de que la varita mágica de su éxito, que parecía infalible, había perdido su poder, dejando a su paso un rastro de formatos hundidos y audiencias esquivas. La paradoja es cruel. Jorge Javier, figura central de Mediaset durante décadas, se aferra a un espacio que ya no resuena con su esencia, presentando programas que poco tienen que ver con el universo del corazón que él mismo forjó y que supuestamente era su verdadera pasión. ¿Es la permanencia en televisión, a cualquier costo, la única brújula que guía sus pasos? Parece que su contrato de larga duración, más que una bendición, se ha convertido en una jaula de oro. Un compromiso que lo mantiene atado a una visibilidad que, lejos de engrandecerlo, lo reduce a una sombra de lo que fue. La televisión española, y Telecinco en particular, se encuentra en una encrucijada, perdiendo la oportunidad de un análisis profundo y necesario sobre el final de Sálvame, ese programa que fue el pulso de una época. Con presentadores que vivieron y respiraron su universo, se podrían haber ofrecido perspectivas realistas, incluso dolorosas, pero honestas. Sin embargo, la verdad ha sido nuevamente silenciada, sepultada bajo una capa de eufemismos y evasivas, dejando al público con la amarga sensación de un ciclo inconcluso, de una historia sin el epílogo que merecía. La entrevista en De Viernes fue un desperdicio de tiempo y espacio, una evasión de los temas cruciales que la audiencia esperaba con ansia. ¿Por qué no se habló de la sentencia de Óscar Cornejo y Adrián Madrid, sus antiguos mentores y jefes, ahora inmersos en un proceso judicial que conmociona a la industria? ¿O de la implicación de Jorge Javier en la controvertida docuserie de Rocío Carrasco, un asunto que levantó ampollas y exigía, quizás, una declaración más allá de las cámaras, en los tribunales o ante el escrutinio público? La verdad, como un río subterráneo, siempre encuentra su camino para emerger a la superficie, revelando las verdades ocultas y las traiciones del pasado que aún hoy resuenan. La relación con Isa Pantoja, por ejemplo, que Jorge Javier apadrinó en su boda, es un claro reflejo de la superficialidad de los lazos que se tejían en el Olimpo mediático. Él mismo confesó, con una crudeza que helaba la sangre, que solo asistió porque sentía que a esa niña le han dicho demasiadas veces que no, una frase que desnudaba la transacción oculta detrás del fastuoso evento. Isa Pantoja, en un acto que muchos calificaron de hipocresía, afirmó que su relación con Jorge Javier era maravillosa, cuando la realidad, según él, era que ella únicamente lo quería para una exclusiva, para llenar sus bolsillos y, en última instancia, para destrozar a su madre en las páginas de una revista. La revelación de que Jorge Javier se enteró de su papel de padrino por un mensaje de WhatsApp mientras disfrutaba de unas vacaciones en Creta es un espejo brutal de la farsa que envuelve a muchas de estas historias que se venden como el epítome de la familiaridad y el afecto. Esta familiaridad que se vende en los platós y en las portadas de revista, donde los rostros conocidos parecen compartir una vida idílica, se ha revelado como una mentira absoluta, un castillo de naipes construido sobre apariencias y conveniencias. El abrazo forzado con Lidia Lozano, el buen rollo impostado que se intentó vender, contrastaba con la falta de comunicación que él mismo ha admitido, no solo con sus excompañeros de Sálvame, sino con muchos personajes de la prensa rosa. La soledad del personaje público, atrapado en una red de falsas amistades, es una de las tragedias más grandes de este drama. En el fondo, la profunda necesidad de Jorge Javier de pasar por el quirófano y someterse a una intervención tan drástica, ¿no es acaso el síntoma de una vida vacía, de una profunda insatisfacción interior que busca desesperadamente un paliativo en la superficie? La obsesión por la imagen, la búsqueda incesante de la eterna juventud, a menudo esconde un pozo de inseguridades y de una falta de aceptación del paso del tiempo. Ese gran maestro que nos enseña que cada arruga es una medalla de la vida, un testimonio de las batallas libradas y las victorias obtenidas. Las redes sociales, ese tribunal implacable y anónimo, no perdonaron. La cara postoperatoria de Jorge Javier se convirtió en el blanco de burlas y memes. Un rechazo absoluto que trascendía la crítica estética para adentrarse en el juicio moral. Los cirujanos, como Ángel López, pueden justificar su trabajo y sus resultados con tecnicismos, pero la percepción popular es el único espejo que refleja la verdad. La comparación
con un muñeco ventrílocuo no solo era hiriente, sino que señalaba una pérdida de humanidad, una transformación que lo alejaba de sí mismo y de su público. ¿Qué precio tan elevado paga un alma que ha dedicado años a destrozar reputaciones ajenas en programas como Sálvame o Deluxe, para que ahora, a sus 55 años, su máxima aspiración sea tener un rostro medio que le permita mirarse sin vergüenza en el espejo? ¿No es esto un karma ineludible, una lección cósmica que le devuelve el dolor que él mismo infligió? La hipocresía se ha vuelto contra su creador y la verdad, una vez más, ha salido a la luz, implacable y sin filtros. La trayectoria de Jorge Javier, que alguna vez fue sinónimo de éxito y poder mediático, se tambalea ahora en la cuerda floja, con la incertidumbre de un futuro profesional incierto. Los fracasos recientes, la falta de un rumbo claro y la percepción de que su estrella se apaga lentamente son los ingredientes de una conclusión amarga. La posibilidad de reconducir su trayectoria profesional al finalizar su contrato de larga duración es una frase que esconde la cruda realidad de un declive inevitable, el final de una era que se resiste a terminar con dignidad. En este torbellino de vanidad y fracaso, la verdadera lección se alza como un faro en la oscuridad. La aceptación del paso del tiempo, el orgullo de cada arruga, de cada experiencia vivida, son el verdadero tesoro que la vida nos regala. La búsqueda desesperada de la eterna juventud es una quimera que a menudo nos aleja de nuestra propia esencia, de la autenticidad que nos hace únicos y paradójicamente eternos en la memoria de quienes nos aman. La dignidad no se compra con bisturíes ni se negocia en platós de televisión, se cultiva con la verdad y la aceptación de uno mismo. Jorge Javier Vázquez se ha convertido en el triste emblema de la era de la imagen, un hombre que lo tuvo todo, un imperio mediático a sus pies, pero que, en su búsqueda insaciable de la perfección superficial, parece haber perdido lo más valioso, la paz consigo mismo y la conexión genuina con su público. Su historia es un potente recordatorio de que, en la vida, a veces, la mayor belleza reside en la honestidad de un rostro que no teme mostrar las huellas del tiempo, las cicatrices de una vida plena y vivida. ¿Y tú? ¿Qué piensas de todo esto? La luz de los focos se apaga lentamente para Jorge Javier y lo que queda es el eco de un imperio desmoronado, el testimonio de una vanidad extrema que ha cobrado un precio demasiado alto. Su historia nos obliga a reflexionar sobre los valores que realmente importan, sobre la autenticidad frente a la máscara y sobre la aceptación de nuestra propia humanidad, con sus glorias y sus imperfecciones. Para seguir desvelando estas verdades incómodas y reflexionar sobre las vidas de quienes marcan nuestra cultura, te invitamos a suscribirte a tus 50 favoritos, donde la verdad siempre encuentra su camino para ser contada, sin filtros y con la profundidad que merece. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos rompiendo el silencio. Eso es todo, amigos.